Bueno, bienvenidos a la Escuela de Formación Virtual de la Sociedad de Economía Crítica. Este ya es como el encuentro, si no me equivoco. Bueno, estamos muy contentos de estar haciendo esta actividad que está convocando a muchas personas. Para quienes es la primera vez que se suman a estos encuentros, les contamos que la Sociedad de Economía Crítica es una red de economistas críticas de Argentina y de Uruguay, que justamente busca potenciar una perspectiva crítica de la economía desde su estudio y también desde de sus perspectivas teóricas y también de cómo pensar las políticas públicas y la teoría de este campo. La Sociedad de Economía Crítica tiene dentro de sus espacios el espacio de economía feminista, que es un espacio que se conforma en el 2015 con compañeras que veníamos formando parte de la Sociedad de Economía Crítica y empezamos a entender, a buscar explicaciones desde, una búsqueda desde el feminismo en la economía y a tratar de difundir también esta perspectiva dentro del campo de estudios de la economía en Argentina y de las universidades nacionales de la Argentina. Les cuento que esta conversación que vamos a tener hoy con Corina Rodríguez Enríquez está siendo grabada y que pueden encontrar tanto esta conversación como la de los anteriores encuentros en el canal de YouTube de la Sociedad de Economía Crítica. Y también pueden, si hay alguien interesada en participar de estos espacios, de brindar un taller, puede escribirnos a un correo que lo encuentran en las redes de la Sociedad de Economía Crítica, pero es comacadémica@gmail.com con 2C. Y bueno, pero búsquenlo en las redes, así es más sencillo. Bueno, por último, otro aviso antes de comenzar con la conversación de hoy. La Sociedad de Economía Crítica organiza ya hace 13 años las jornadas de economía crítica y hace 2 las jornadas de economía feminista. Si la pandemia nos deja, vamos a estar realizando las 13ª jornadas de economía feminista y la segunda de economía crítica y segunda jornada de economía feminista el 11 y 12 de septiembre de este año en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero bueno, obviamente todo esto tiene que abstenerse a lo que vaya ocurriendo con la situación sociosanitaria y económica. Bueno, para comenzar con la actividad, con la charla de hoy, hoy nos va a acompañar Corina Rodríguez Enríquez, que es economista, feminista de la UBA y es también doctora en Ciencias Sociales. Corina es investigadora de CONICET y trabaja en el CIEP, acá en Buenos Aires, y es docente de la Cátedra de Género y Economía de la UBA. Y también Corina es parte es miembro de Mujeres para un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, DON. Así que, bueno, la propuesta que le habíamos hecho a Corina y que tenemos la suerte que nos está acompañando es discutir un poco y pensar desde una perspectiva de la economía feminista la crisis del COVID-19, que justamente como hemos estado escuchando y como observando en diversos medios y de diferentes académicas y que la cuestión de la pandemia ha puesto en crisis y ha puesto de manifiesto y ha evidenciado el rol que tienen los cuidados en nuestras vidas, ¿no? Y cómo justamente esta situación ha puesto la vida en el centro, sí, frases o palabras o conceptos que desde la economía feminista estamos utilizando hace tiempo ya y que hoy la escuchamos incluso desde de la boca del presidente de Argentina. Así que bueno, le invitamos a Corina a esta conversación, que nos cuente su perspectiva o que nos haga un análisis sobre las políticas que ha implementado en nuestro país de cara a lo que está ocurriendo. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos silenciados y que Corina va a hacer una exposición de media hora, un poquito más tal vez, y luego vamos a abrir la ronda a comentarios, preguntas, y las vamos a ir leyendo y comentando. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Mil gracias por la invitación a ser parte de esta conversación. Eh, Muchas gracias a quienes se han sumado. Hay un montón de participantes. Y bueno, creo que en estos tiempos donde en muchas ciudades, en muchos países, estamos viviendo esta coyuntura particular de aislamiento social, más voluntario o más obligatorio, dependiendo de los contextos, creo que poder encontrarnos, aunque sea virtualmente, es muy, muy importante, muy valioso, muy enriquecedor, y además creo que es muy, muy importante que mantengamos espacios de reflexión colectiva. Lo que estamos viendo es una situación muy inédita, y, y creo que es importante pensarla colectivamente. Así que mil gracias por gestar estos espacios y por invitarme. Bueno, yo quería hacer 4 o 5 comentarios básicos, un poco a partir de la propuesta esta de pensar esta situación de crisis desde la mirada específica de la economía feminista. Y quisiera comenzar diciendo algo que está muy en línea con lo que señalaba Maju al inicio, que es que esta crisis en realidad está poniendo de manifiesto, evidenciando cosas que desde la economía feminista venimos diciendo hace mucho, ¿no? Muchas de las cosas que han estado invisibilizadas y que desde la economía feminista y desde los feminismos en general veníamos tratando de visibilizar y de poner en la agenda, creo que hoy se han manifestado de manera muy contundente. En principio, esta idea de los seres humanos como seres vulnerables creo que está más expuesta que nunca, que es algo que está en la raíz de la manera en que la economía feminista concibe a la humanidad. Los seres humanos somos vulnerables, hoy está más claro que nunca, somos interdependientes, y creo que en esta vulnerabilidad manifiesta en un contexto de pandemia, también lo otro que aparece con mucha contundencia es la relevancia de los cuidados, ya lo decía también Maju, que es algo que desde los feminismos venimos diciendo hace mucho, que la economía feminista ha trabajado mucho en desarrollar distintas estrategias para visibilizarlo, que lentamente se estaba imponiendo en la agenda, hoy aparece en toda su magnitud. Y creo que el otro elemento que también aparece en toda su magnitud y que es una insistencia de la economía feminista, entre muchas otras miradas, son las implicancias de las desigualdades. La economía feminista, por supuesto, se preocupa en particular en las desigualdades de género, pero con sus múltiples interseccionalidades, y creo que también cómo la realidad opera en terrenos desiguales está quedando muy expuesto en esta coyuntura, y sobre esto voy a volver. Y creo que finalmente la otra cuestión que también está quedando muy en evidencia, que es algo que desde ciertas visiones de la economía feminista repetimos, es que el capitalismo mata, ¿no? Esta idea del conflicto entre el capital y la vida, entre la lógica de acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida, creo que también está expuesta en esta situación, que es una situación que pone a las vidas en peligro, pero que también expone esta idea que desde ciertas visiones de la economía feminista sostenemos, de que el capitalismo mata, en los debates que habilitan las respuestas a la pandemia. En estos días, incluso aquí en Argentina, se ha puesto en discusión esta idea de si se prioriza la salud o se prioriza la economía, ¿no? Y un poco las respuestas rápidas, yo creo, del gobierno argentino frente a la situación, declarando una muy temprana situación de, nosotros le decimos cuarentena, este aislamiento social preventivo obligatorio, ponía esta idea de priorizar la salud por sobre la economía, y después era no, pero en realidad esa es una falsa dicotomía. Bueno, yo quisiera traer esta idea de que la dicotomía entre la economía y la vida está presente, está expuesta en esta pandemia,
Y lo que manifiesta es este conflicto central del cual desde ciertas visiones de la economía feminista insistimos, que es que hay un conflicto central entre la lógica de acumulación del capital y la sostenibilidad de la vida, porque ni siquiera debiera ser un debate. ¿Qué elegimos entre la vida o los mercados? Y también creo que en esta coyuntura, este conflicto capital-vida se ha puesto de manifiesto en la dependencia que tenemos las personas en el marco de este sistema del funcionamiento de los mercados. Cuando la economía para, las supervivencias de las personas y de las familias se ponen en peligro. ¿Qué es lo que está pasando en los países que estamos con situaciones de aislamiento social obligatorio y estricto, donde muchas personas no pueden llevar adelante las actividades que realizan para garantizarse su supervivencia cotidiana? Entonces me parece que esta dependencia de los mercados es también otra muestra de este conflicto central entre el capital y la vida. Y me parece que el otro elemento que se está exponiendo en esta coyuntura es cómo cuando la economía que funciona con esta lógica se detiene, total o parcialmente, la naturaleza revive. Estas imágenes que se están viendo en distintas partes del mundo, de especies animales que vuelven a aparecer en lugares que están dominados por los seres humanos, o paisajes, montañas que de pronto se ven porque disminuye la polución, creo que es otra demostración de que el capitalismo, cuando está en su pleno funcionamiento, mata a la naturaleza, mata al entorno. Entonces mi primer comentario tiene que ver con esto, con cómo quedan expuestas en esta coyuntura muchas de las cosas que desde la economía feminista, desde ciertas miradas particulares de la economía feminista, venimos diciendo. El segundo punto que creo que es central a los debates de la economía feminista tiene que ver con cómo esta coyuntura renueva las presiones sobre los cuidados. No solamente pone en evidencia la relevancia de los cuidados, sino que es una situación que aumenta la presión sobre los cuidados en varios aspectos. Un aspecto es que se trata de una situación de emergencia sanitaria, de pandemia, de enfermedad. La enfermedad requiere de cuidados para poder ser abordada. Entonces, hay una presión sobre los trabajos de cuidado de la salud. Y esto queda muy expuesto, sobre todo en los países donde los niveles de contagio son muy altos. También son muy visibles las imágenes de la presión extrema que hay sobre las personas que trabajan en el sector de la salud, lo que se combina en la mayoría de los países, incluso en algunos países del norte, con el debilitamiento de los sistemas de salud. Hoy que los sistemas de salud estén desbordados y que la presión sobre el trabajo de quienes trabajan en el sector de salud sea tan alta, tiene mucho que ver con que los sistemas de salud han estado desfinanciados, privatizados, y que las condiciones de trabajo de quienes trabajan en este sector son enormemente precarias. Esto también queda expuesto y hay una presión enorme sobre trabajadores y trabajadoras que tienen condiciones de trabajo sumamente precarias. Y aquí hay una dimensión específica, que es que muchos de las dimensiones del trabajo de la salud están feminizadas. Sobre todo aquellas dimensiones que están en un vínculo muy cercano con los pacientes, las enfermeras, las trabajadoras del cuidado en el marco de la salud, y un sector que está un poco invisibilizado, o muy invisibilizado, que son las trabajadoras de la limpieza de los establecimientos de salud, que están sumamente expuestas a la posibilidad de contagio, muy poco protegidas, en condiciones de empleo recontra precarias en nuestros países, donde los procesos de privatización han avanzado. En muchos casos el personal de limpieza de los establecimientos de salud están tercerizadas, ni siquiera son empleadas de los establecimientos. Sus condiciones de trabajo son sumamente precarias, y esto deriva en que están muy desprotegidas frente al peligro de sufrir contagios.
La otra dimensión donde me parece que se expresa esta mayor presión sobre los cuidados es en el ámbito de los hogares, sobre todo en aquellos países que estamos atravesando situaciones de cuarentenas o aislamiento social estricto. Y aún en donde el aislamiento social no es tan estricto, en casi todos los países, por ejemplo, se han interrumpido las clases. Entonces los niños, las niñas, los adolescentes están en los hogares. Y las clases se cerraron de un día para el otro, y la presunción, nuevamente, es que ahí hay alguien que va a atender a esos niños y niñas encerrados, encima encerrados, lo cual es muchísima mayor presión sobre quienes cuidan habitualmente, y ya sabemos que quienes cuidamos habitualmente en mucha mayor medida somos las mujeres, que ahora en estas coyunturas de cuarentena no solamente tenemos que cuidar 24 horas sin parar, sino que además tenemos que asumir algunas responsabilidades educativas, porque no se puede perder el ciclo lectivo y tenemos que asistir a nuestros hijos e hijas en la teleeducación, ¿no? Creo que en este sentido, esto lo decía Natalia Gente en una conversación en esta línea que tuvimos hace unos días. Ella decía, hay que evitar la romantización de esta idea de quédate en casa, ¿no? Quédate en casa y aprovecha estar más tiempo con tus hijes. Bueno, quedarte en casa 24 horas con tus hijes no es muy romántico, y presiona muchísimo sobre el tiempo de trabajo no remunerado. También creo que esta mayor presión sobre los cuidados se expresa en las dificultades que enfrentan los arreglos de cuidado extradomésticos. En el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, esto queda muy expuesto. Hay muchos arreglos de cuidado de personas mayores que involucran cuidados de un hogar hacia otro, ¿no? Personas que no viven con sus madres, padres mayores, pero que los cuidan durante varias horas al día, varios días a la semana y demás. Hoy, en contextos de restricción a la circulación, estos arreglos de cuidado también se ven mucho más complejizados, y en ese sentido creo que es importante destacar, en el caso de Argentina, apenas se impuso la cuarentena, se enunciaron ciertas actividades que se consideraban esenciales y que estaban exceptuadas de esta cuarentena. Y creo que le debemos al enorme trabajo hecho durante todos estos años de visibilizar el cuidado, que se hayan incluido desde el día 1 de la cuarentena en Argentina como actividad esencial excluida de la cuarentena, o mejor dicho, que se hubiera permitido la circulación de personas que tienen que desplazarse para atender necesidades de cuidado, y particularmente de cuidado de personas mayores. Me parece que el hecho de que esto el gobierno argentino desde el principio lo haya considerado tiene bastante que ver con cómo venimos trabajando la agenda de los cuidados en nuestros países. Y creo que también tiene que ver con que haya ahora un ministerio de las mujeres y con que haya muchas feministas en ese ministerio. El otro aspecto donde me parece que esta mayor presión sobre los cuidados se expresa es en la mayor exposición y vulnerabilidad de las trabajadoras de casas particulares, que se ven en muchos casos obligadas a seguir haciendo su tarea, en muchos casos se ven obligadas a permanecer, si las agarra la cuarentena, a permanecer viviendo en el hogar en los hogares empleadores. Y aquí también la mayor o menor vulnerabilidad a la que las trabajadoras de casas particulares están expuestas depende mucho de qué tipo de respuesta a esto hayan dado los gobiernos. En el caso del gobierno argentino, creo que la respuesta ha sido buena en el sentido de establecer que las trabajadoras, que se tenía que respetar la licencia de estas trabajadoras en el marco de la cuarentena con el salario pago. Luego, claro, esto es lo que dice la norma. En la práctica, esto no siempre se cumple, más con el alto nivel de informalidad que todavía este sector de actividad tiene. Y el último punto que señalaría en esta reflexión sobre la presión sobre los cuidados tiene que ver con también las respuestas que frente a la coyuntura surgen en las redes comunitarias de los cuidados. Y por lo menos aquí en Argentina está también evidenciándose mucho el rol central de, por ejemplo, los comedores comunitarios en los barrios populares, ¿no? Donde frente a las restricciones de circulación, frente a
la imposibilidad de salir a trabajar y generar fuera de los hogares y generar ingresos, lo que funciona como red de supervivencia son las redes comunitarias, las redes barriales, los comedores comunitarios, muchos de los cuales están sostenidos por mujeres, y muchas veces por mujeres a través de su trabajo voluntario y no remunerado. El otro elemento sobre el cual quería comentar en esta reflexión desde la mirada de la economía feminista es algo que mencioné al inicio, que tiene que ver con las implicancias de las desigualdades en este marco de pandemia. Y en este sentido, creo que hay varias implicancias. O sea, creo que otra, bueno, lo dije al inicio, ¿no? Que algo que también queda muy expuesto en esta coyuntura es cómo las coyunturas operan diferentes para las personas según su posición en la estructura social. Oxfam Latinoamérica sacó un informe que creo que el título es algo así como el virus no discrimina, pero la desigualdad sí. Porque se viene diciendo mucho, ¿no? Este virus no discrimina y afecta a todos por igual, o este es el virus de los ricos que viajan y se lo contagian en Europa, mientras, por ejemplo, aquí en Argentina el dengue es la enfermedad de los pobres, que también es algo sumamente debatible, pero el virus puede que no discrimine, pero la desigualdad claramente sí, y la respuesta frente a la pandemia es muy diferente, o puede ser muy diferente, las posibilidades son diferentes según la posición de las personas en la estructura social. Y aquí señalo varias cosas. La primera es, no todas las personas pueden protegerse de la misma forma. Esta idea de que la mejor protección que podemos tener es quedarnos en casa, bueno, a las clases medias no funciona quedarnos en casa, porque tenemos casas donde quedarnos, porque nuestras viviendas tienen condiciones de habitabilidad adecuadas, porque vivimos una cantidad de personas moderada en cada vivienda, pero esto no opera para muchísima población que vive en condiciones habitacionales muy, muy pobres. Entonces esta idea de quédate en casa es relativa, y de hecho en el caso de Argentina, donde esto se comenzó a ver muy rápidamente, de empezar a operar la cuarentena, empezó a un poco a girarse o adaptarse el lenguaje, y para los sectores populares la consigna ya no era quédate en casa, sino quédate en tu barrio, lo cual también habla de mecanismos de exclusión sobre los que voy a volver enseguida. Entonces, uno de los aspectos donde la cuestión de la desigualdad se manifiesta es en que no todos nos podemos proteger, no todas las personas nos podemos proteger de la misma forma. Y cuanto mejor nuestra posición socioeconómica, mejor nos podemos proteger. El segundo elemento es, si nos enfermamos, no todos podemos acceder al mismo cuidado de la salud. Y aquí, muy en evidencia, las condiciones del sistema de salud y las mejores posibilidades que tenemos de ser atendidos con mejor calidad, quienes tenemos coberturas de salud más sólidas que quienes están solamente pueden atenderse en el sector público, sobre todo cuando el sector público está muy debilitado. Y el tercer aspecto donde me parece que se manifiesta las implicancias de la desigualdad es en esta idea de, o en las implicancias no tanto de la pandemia, sino de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia, particularmente esta idea de el aislamiento social y parar las actividades económicas. Las implicancias de parar la economía son diferentes según cuál sea nuestra participación en la economía. Entonces, quienes tenemos un trabajo asalariado, registrado, formal, en una actividad cuya generación de ingresos no depende tanto de la actividad económica, bueno, podemos pasar la cuarentena sin mayores sobresaltos. Yo soy investigadora del CONICET, a mí me paga el salario el gobierno nacional y me lo va a seguir pagando independientemente de la situación. Pero no pasa lo mismo con asalariados registrados de pequeñas empresas, cuyos ingresos se ven muy afectados por el parate de la economía, y mucho menos, o mucho más severa es la implicancia en aquellos sectores que están incorporados en actividades muy informales, en actividades donde los ingresos se generan cada día, en la venta ambulante, en las actividades informales, en
los recicladores urbanos, hay multitud de personas que trabajan en ferias, que venden sus productos en ferias comunitarias. Toda esa población, que es un montón en nuestros países, que en muchos países es la mayoría de la población trabajadora, ve tremendamente afectada su situación de generación de ingresos, y entonces esto del aislamiento puede protegerlo del contagio, pero le genera una situación de vulnerabilidad económica que puede derivar en deterioro de sus condiciones de vida muy rápidamente. El otro aspecto, y sobre esto voy a volver un segundito, en un segundito, que quiero hacer un comentario sobre las respuestas de política, pero antes de eso, dos últimos puntos donde quisiera comentar que se expresa esta pandemia y que son relevantes en particular desde la mirada de la economía feminista y de los feminismos más en general. Uno es la exacerbación de la violencia machista. Las situaciones de violencia en contextos de encierro doméstico, se exacerban, y bueno, y en Argentina estamos teniendo una incidencia de femicidios desde que comenzó la cuarentena enorme. Y yo acá quiero insistir en algo que insistimos desde las miradas feministas: el Estado es responsable, y el Estado tiene que actuar en estas situaciones. Y de nuevo, creo que también esto es una manifestación de cómo a veces, o muchas veces, la vida no se pone en primer lugar. Y el último aspecto que quisiera comentar, antes de pasar a un comentario sobre cómo vemos las respuestas de política, es que algo que me parece que es problemático es que esta situación de pandemia ha ocultado todos los conflictos sociales preexistentes. Pareciera que el único conflicto social global es la pandemia. Y en América Latina, donde estábamos viviendo en muchos países situaciones de elevada conflictividad social, toda esa conflictividad social ha quedado oculta. Las movilizaciones en Chile, las movilizaciones en Colombia. En Argentina nos sentíamos en la víspera de la legalización del aborto. Todo eso ha quedado oculto. Y la situación de aislamiento social es como que la resistencia social ha entrado en cuarentena. La cuarentena aparece, y aquí tomo unas ideas que comentaba Cristina Carrasco en una conversación parecida a esta hace unos días. Ella decía: la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, aparece como un arma de destrucción legítima de la organización social, de la protesta callejera, de la socialización. Es un arma letal contra las estrategias feministas, que se basan justamente en la organización social, en el encuentro, en el trabajar colectivamente. Y emparentado con esto, me parece que también tenemos que estar muy alertas de la utilización que algunos gobiernos de derecha, o yo diría directamente reaccionarios, están haciendo de esta situación, y doy dos ejemplos. Bolivia ha postergado sin fecha las elecciones. Chile ha pospuesto hasta el año que viene el proceso constituyente. Yo creo que los gobiernos de derecha, los gobiernos reaccionarios, están haciendo un uso muy perverso de esta situación de pandemia y de la cuarentena necesaria para enfrentarla. Dos otros aspectos en los que quería comentar, y me avisan Majo, Nicolás, si me alargo demasiado. Quería hacer un comentario sobre lo que han sido hasta ahora las respuestas de política, y este comentario lo voy a hacer en relación con lo que han sido las respuestas de política del gobierno argentino, que es Argentina es el país donde yo vivo. Y el otro comentario que quería hacer, y más bien como una invitación a que lo dialoguemos, es cómo nos imaginamos el mundo post-pandemia, y en qué sentido el mundo post-pandemia se nos abre como una ventana de oportunidad. Respecto de las políticas, los gobiernos han reaccionado de manera muy diferente.
En el caso de Argentina, el gobierno argentino ha reaccionado rápidamente y ha tomado decisiones muy tempranas de implementar un aislamiento social preventivo obligatorio estricto, con solo un conjunto limitado de actividades esenciales ocurriendo, y un aislamiento que iba a ser de un par de semanas, que se extendió otro par de semanas más y que ahora va a durar por lo menos hasta fin de este mes, con lo cual va a ser casi un mes y medio de esta situación. Advirtiendo que esta situación de parate de la economía iba a traer consecuencias económicas inmediatas, también el gobierno argentino respondió con algunas medidas. En principio, le permitió, antes de dictar la cuarentena, incluso cuando lo que había era una recomendación de quedarse en casa, impuso licencias remuneradas para las personas adultas con responsabilidades de cuidado, permitiendo que madre o padre pudieran no asistir a su lugar de trabajo para cuando se suspendieron las clases. Una vez establecida la cuarentena, el gobierno argentino estableció licencias remuneradas para las trabajadoras de casas particulares, que los hogares empleadores deben pagar. Decidió algunos pagos extras en algunos programas de transferencias monetarias, la asignación universal por hijo, las pensiones básicas, e implementó el mayor programa tal vez de transferencia monetaria a las personas. Es un programa recientemente implementado que se llama Ingreso Familiar de Emergencia, que es una transferencia monetaria para trabajadores informales, monotributistas de las más bajas categorías. También pueden solicitarlo las trabajadoras de casas particulares, incluso las que están formalizadas, que en principio se paga por una única vez, pero que ya se está hablando de pagarlo nuevamente el mes que viene, frente a la perspectiva de que la cuarentena continúe. También ha habido algunas medidas, o se están tomando medidas de compensación para las empresas, pero quisiera concentrarme en estas primeras. Y en este sentido señalar que me parece que es muy importante que estas medidas se estén implementando, que la asistencia monetaria en estas coyunturas es indispensable, pero también que en la coyuntura donde la pandemia opera, estas medidas son insuficientes, más allá de si podemos discutir largamente si hay posibilidades de hacer mucho más o no. Pero las medidas resultan insuficientes por la coyuntura de pandemia, pero también por el contexto en el cual la pandemia opera en Argentina, un país que tiene un nivel de pobreza, un nivel de incidencia de la pobreza cercano al 40%, que viene de años de recesión económica, con alta informalidad laboral, etc. También me parece que la decisión de que esta transferencia monetaria del ingreso familiar de emergencia haya sido familiar, sea familiar, se puede cobrar uno solo por familia, creo que es un retroceso en la lógica de las políticas de transferencias monetarias que se venían implementando, ¿no? Y esto desde la mirada de género es especialmente problemático, por todo lo que ya sabemos, y en tal caso lo podemos discutir un poquito más en la conversación. Yo creo que lo que está en debate todavía es quién financia estas políticas, estas del gobierno argentino y las políticas en general de emergencia que están asumiendo los gobiernos. Y yo creo que aquí hay problemas a futuro, en la medida en que las estructuras tributarias de nuestros países siguen siendo muy débiles, siguen siendo muy regresivas. Acá en Argentina ahora se está hablando de implementar un impuesto a las grandes riquezas. Implementar un impuesto a las grandes riquezas como un impuesto de emergencia me parece una cosa muy problemática. El impuesto a la riqueza debería ser un impuesto permanente y en tal caso esta situación nos tendría que llevar a discutir una reforma tributaria progresiva más allá de este impuesto de emergencia. Pero creo que, llevándolo en términos más generales, hay un problema de financiamiento de estas políticas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, donde estas políticas se están financiando básicamente con emisión monetaria, bueno, el riesgo de presión inflacionaria que esto puede conllevar, y en muchos países estas medidas se están financiando con endeudamiento. Entonces, finalmente, y esto lo pongo como pregunta, el costo de estas medidas de emergencia las va a terminar pagando nuevamente la población con
el peso que va a tener la deuda de los países en el futuro. Y creo que también otro elemento que presiona es el endeudamiento individual. En algunos casos se está estableciendo la postergación de pagos de tarjetas de crédito. La postergación de pagos no es dejar de pagar, es postergar el pago. Entonces aquí hay una situación donde los hogares están incrementando el endeudamiento y por lo tanto los pagos futuros, y creo que eso puede ser muy, muy problemático. Y finalmente creo que también resulta un poco problemático la imprevisibilidad o la falta de claridad respecto a qué pasa en el mediano y el largo plazo, ¿no? Creo que por lo menos el gobierno argentino está teniendo una respuesta clara y contundente en la emergencia, pero es muy incierto cómo sigue esto. Y la falta de previsibilidad también creo que suma mucha presión a la situación de los hogares. Mi último comentario respecto de las respuestas de política, y esto lo digo desde el contexto argentino, pero creo que es generalizable, la respuesta policíaca a la emergencia sanitaria, ¿no? Las medidas que se están tomando para hacer cumplir los aislamientos, bueno, yo creo que aquí hay, o sea, yo entiendo que los aislamientos sociales obligatorios deben ser cumplidos, entiendo que los gobiernos tienen que velar por este cumplimiento, pero también en el marco de esto está habiendo abusos de las fuerzas de seguridad, y simplemente para poner un dato, en Argentina tenemos 2000 y pico de contagiados de COVID-19, pero tenemos 25.000 personas detenidas o demoradas por no cumplir la cuarentena. Creo que este es un dato que nos habla de una situación controvertida, y también me parece que esta cosa de tener que cumplir la cuarentena y de que las fuerzas de seguridad tengan un rol predominante, fuerzas de seguridad que son abusivas estructuralmente, también alienta a algo que yo llamaría ciudadanía fascista, ¿no? El policía del balcón. Y me parece que hay aquí algo que está sucediendo que es como una oposición entre la lógica de la vigilancia versus la lógica de la solidaridad. La respuesta a esto debiera ser una lógica de solidaridad, y en cambio está transformándose en una lógica de la vigilancia. Vigilamos al vecino que no cumple la cuarentena, que sale de su casa más veces al día de lo que debiera salir, que es algo que, por lo menos en Argentina, que es una sociedad bastante fascista, esto tiene un terreno muy fértil, ¿no? Y creo que esas son cosas problemáticas, además, porque esto va a durar, y porque hay prácticas que se pueden consolidar, y yo creo que eso es muy problemático y tenemos que estar muy alertas. Últimos 5 minutos que me tomo, estoy ya un poco pasadita del tiempo que habíamos acordado, pero algunas reflexiones sobre, ¿es esta una oportunidad o no? ¿Cómo nos imaginamos el mundo post-pandemia? Yo creo que esta situación de pandemia es una oportunidad que nos puede llevar hacia el bien o hacia el mal. Y cuáles de las tendencias que mencionamos prevalezcan, me parece que es lo que nos va a dar la pauta de si el mundo post-pandemia va a ser un mundo mejor o no. En principio creo que hay buenas perspectivas en algunos aspectos, varios de los que mencionábamos. La visibilización del conflicto capital-vida, cómo el conflicto capital-vida ha quedado expuesto. Creo que también es un aspecto positivo que hay una relegitimación del rol del Estado. También creo que es algo positivo cómo ha quedado expuesta la relevancia del cuidado y la contribución que el trabajo de cuidado no remunerado hace a la supervivencia. Y también creo que hay algunos elementos que fortalecen la crítica o la puesta en cuestionamiento del modo de producción y de consumo. Entonces creo que estos son aspectos positivos que tendríamos que pensar colectivamente cómo podemos utilizarlos para que nos lleve a discutir socialmente cómo podemos reorganizar la economía, cómo podemos reorganizar las prácticas de producción, de consumo y de distribución para avanzar a mundos más igualitarios, más justos, donde realmente la sostenibilidad de la vida está en el centro. Estos aspectos optimistas creo que
que entran en tensión con algunas cosas negativas que están surgiendo o que van a quedar de esta pandemia. La primera es que yo creo que después de esta pandemia las vidas van a ser todas más precarias. Económicamente las vidas se están precarizando a pasos acelerados, y es muy difícil construir desde esa precariedad. También creo que esto que comentaba hace muy poquito, estas ciudadanías más vigilantes, más fascistas, bueno, creo que también puede quedarse como un rasgo medio permanente en las sociedades, sobre todo porque es un rasgo que ya está en nuestras sociedades, por lo menos en la Argentina y yo creo que en muchas otras. También creo que un aspecto negativo es que de esta pandemia van a salir finanzas públicas muy debilitadas, estados endeudados, estados con altos déficits. Y en definitiva creo que hay grandes desafíos para la organización social. En este escenario, creo que lo que nos tenemos que, algunas líneas de estrategia para que el lado bueno prevalezca al lado malo, creo que en principio tenemos que tratar de aprovechar todas estas cosas que se están evidenciando para construir argumentos muy sólidos a partir de esta evidencia, aprovechar todo lo que se está viendo en torno a los cuidados, en torno a la importancia del rol del Estado, etcétera, para construir evidencia contundente en un momento donde la sociedad está sensibilizada a recibir estos mensajes. Creo que tenemos que reflexionar colectivamente cómo recreamos nuestras formas de organización. Nos podemos encontrar virtualmente como nos estamos encontrando ahora, pero ¿cómo resistimos colectivamente? ¿Cómo recuperamos el espacio público cuando no podemos ocupar la calle, cuando no podemos reclamar frente a los parlamentos? Creo que aquí hay un desafío enorme por delante. Y cierro simplemente diciendo que bueno, que claramente creo que no tenemos que perder ni la esperanza ni la paciencia. Me parece que recuperar la paciencia o ejercitar la paciencia en estos contextos es especialmente vital. Y creo que vamos a tener que recurrir a nuestra mayor creatividad para poder fortalecer nuestros lazos de solidaridad y nuestras prácticas de organización para salir de esta pandemia como una mejor humanidad. Ojalá. Gracias. Sí, nos faltan los aplausos. Bueno, gracias, Corina. Sí, hay mucha gente haciendo aplausos silenciosos. Gracias. Bueno, creo que hiciste un recorrido que nos da un montón de cosas para pensar, no solo de diagnóstico, sino para pensar para adelante, cómo podemos salir de esto. Ahora les pedimos eso, que quienes quieran hacer algunos comentarios o preguntas, por ahí Corina en su exposición fue dejando por ahí algunas preguntas abiertas, o algunos temas para avanzar un poquito más en caso que a alguien le interese avanzar sobre eso. Así que les leo, o pueden también pedir la palabra y abrimos el micrófono. Ahí yo veo que Evangelina, por ejemplo, tiene la manito levantada, pero yo no sé si es que quiere tomar la palabra o simplemente estaba probando y quedó eso allí. Y si no, en el chat pueden ir sumando sus comentarios. Bueno, hasta ahora, Cori, hay muchos mensajes de gratitud, muchas personas saludándote y felicitándote, que como siempre sos muy clara. Están preguntando por tus redes sociales. Voy a responder de mis redes sociales, en ninguna, lamento. Soy todavía muy... tengo una cuenta de Instagram, pero en la que solo posteo florcitas. Bien. Evangelina, ahí abrió el micrófono, ¿puede ser? No, fue sin querer. Bien, acá tenemos una pregunta. Lucía está preguntando, querría preguntar respecto a la construcción de sistemas de fiscalidad más progresivos, ¿qué implica, qué es necesario para construirlo?
voy respondiendo, juntamos comentarios. Sí, sí. Sí, si querés, Cori, anda contestando y si aparece alguna otra, te voy comentando. Dale. Bueno, la discusión sobre los sistemas tributarios más progresivos es una discusión que viene empujándose desde muchos sectores progresistas, desde muchas organizaciones sociales. Hay muchas campañas por la justicia tributaria y por la justicia fiscal, incluso a nivel global. Yo creo que lo que se necesita, a ver, el paradigma sería construir un sistema de financiamiento de las políticas públicas que sea progresivo en el sentido de que quienes contribuyan más a ese financiamiento sean quienes tienen más riqueza o quienes tienen más ingresos. En América Latina, nuestros países se caracterizan por tener estructuras tributarias que implican exactamente lo contrario. Para transformarla yo diría, lo primero que diría es, el sistema tributario de los países es una expresión de la lucha de poder. Y entonces lo primero que me parece que necesitamos para poder transformar nuestros sistemas tributarios o nuestros mecanismos de financiamiento es construir poder. Creo que para poder construir ese poder es muy importante construir una demanda social por esta transformación. Hoy existe la demanda social por el aborto legal, existe más tenuemente la demanda social por un sistema de cuidados, un poquito. Existe, por supuesto, las demandas sociales por mejores salarios, pero ningún movimiento social, o muy pocos movimientos sociales, salen hoy a reclamar reforma tributaria. Cada tanto aparecen estas cosas como la que está sucediendo hoy en Argentina, bueno, que los ricos paguen. Pero yo creo que todavía falta construir esto como una demanda social. Y creo que desde algunos sectores, desde algunos movimientos sociales, desde el propio feminismo, se viene tratando de hacer eso. Y luego, bueno, diseños de políticas más tributarias, hay muchos, existen estimaciones, creo que la evidencia y el material y las propuestas concretas de qué tipo de impuestos y demás están desarrolladas y están a la mano. Creo que para poder transformar nuestros sistemas de financiamiento de la política pública en sistemas más progresistas o progresivos, también hace falta cooperación internacional. Entonces creo que las campañas globales por la justicia fiscal son una buena herramienta, porque los países deberían avanzar todos en el mismo sentido, porque si no los capitales y las riquezas van cambiando su localización como lo han hecho hasta ahora, ¿no? Buscando las guaridas fiscales. Creo que operar sobre las grandes riquezas del mundo y operar sobre los flujos financieros ilícitos son las dos cosas claves para transformar la lógica de desigualdad. Bien. Cori, ahí una compañera ecuatoriana, Cruzcaya, iba a tomar la palabra para... vos, Cruz, ¿podés habilitar tu micrófono? Hola compañeras, ¿me escuchan? Sí, súper. Bueno, ahí un gusto verte, Cori, y ver a algunas compañeras ahí, vernos desde la distancia. Y para ser súper rápida la intervención y no robar tiempo ni el espacio, contarles que les estoy hablando desde Ecuador. Y en este momento Ecuador, como conocerán, es el segundo país con más casos de COVID en toda América Latina. Pero a diferencia de Argentina, somos un país muy pequeño a nivel poblacional. Tenemos 16 millones de habitantes, entonces en realidad esta crisis sanitaria se nos está desbordando y hay un gran cerco mediático. Pues frente a eso, quería como un poco preguntarte, Cori, y también hacer ahí una reflexión de, en este momento creo que aparte de demandar estas vidas dignas, estos trabajos dignos, estas reformas laborales, estamos en un momento en el que tenemos que demandar también muertes dignas. Y eso es algo que en Ecuador está pasando como muy fuerte, porque ya no se da abasto las funerarias ni para entierros, ni para un luto en condiciones dignas, y hay muchas familias en los barrios más precarizados de Guayaquil, que es la ciudad que tiene más contagios,
en las calles, cuerpos en las calles, cuerpos emplasticados, cuerpos dentro de las casas, y el Estado no da respuesta. Hace algunas semanas declaró el gobierno central que querían construir una fosa común. Entonces, una fosa común en todo lo que significa para América Latina, una fosa común, es algo como muy fuerte. Después de eso se retractó y ahora están dando cajas de cartón para los cuerpos. Es una cosa totalmente indigna. Entonces, yo creo que en este momento también ha resurgido esa necropolítica. Y ahí lo que tú nos decías, Cori, de cómo se ha dejado ver, ¿no? En esta coyuntura se dejan ver muchas cosas y una de esas, creería yo, es la necropolítica. Y preguntarte y preguntarles también si se está también desde Argentina pensando la idea de la dignidad en la muerte y la dignidad también en el sentido del luto, de la posibilidad social de un luto, de despedirnos en dignidad en medio de la cuarentena. Gracias, compañeras. Gracias, Cruzaya. Me parece un tema súper relevante y la forma en que lo expusiste muy conmovedora, ¿no? Aquí no se está hablando de eso y creo que sí es algo que debemos considerar. La muerte digna y la agonía también, ¿no? Digna y acompañada. Algo que pasa con este virus es que si el cuadro se complica y te internan, no puedes estar acompañado, ¿no? Y son también conocidas las historias de personas que mueren en soledad por esta circunstancia. Creo que es una demanda absolutamente humana la que vos estás planteando y que creo que es algo que sí tenemos que traer al debate y cómo podemos tener esos acompañamientos y en el final de la vida, en la muerte, que es parte, ¿no? Es parte de cómo pensamos las vidas dignas también, la muerte digna. Gracias por el comentario. Bueno, leo un par de preguntas más del chat y después veo también que María José tiene la mano levantada. Acá preguntan, bueno, ¿cuáles son los elementos de organización social que surgieron desde la situación de la pandemia que vos pensás van a prevalecer o tienen más chance de hacerlo? De organización social no sé si se refiere estrictamente al cuidado o no en la pregunta, pero luego hay una pregunta específicamente sobre esto y dice, quería preguntarte si crees que pueden reorganizarse las tareas de cuidado de otra manera o bien esta pospandemia refuerzan a las mujeres en el rol de cuidadoras. Bueno, después hay un par de preguntas más sobre nuevamente sobre fiscalidad, si querés, Cori, contestar sobre eso y avanzamos sobre las de fiscalidad. Sí, sumo reflexión, porque no tengo elementos para responder a esta pregunta. Sería muy bueno poder saber qué está pasando adentro de los hogares en esta coyuntura. Al verse forzados los hombres a estar adentro con los niños y con otras personas demandantes del cuidado, ¿están asumiendo ese cuidado? Al no tener la, comillas, excusa de la actividad fuera del hogar, están asumiendo, no sabemos qué está pasando. Y creo que en ese sentido pueden pasar las dos cosas. Por distribución de las tareas de cuidado al interior de los hogares, pensando en hogares con parejas heterosexuales, o no. También he oído testimonios de mujeres diciendo que tener al hombre en la casa era más trabajo no remunerado en lugar de la posibilidad de redistribuirlo, ¿no? Entonces realmente no sé qué está pasando y creo que en algunos casos y en algunos sectores sociales puede ser que la puesta en evidencia del trabajo no remunerado lleve a redistribuirlo mejor y en otros casos no. Y creo que también hay prácticas de organización comunitaria, un poco refiriendo a al primer comentario, que también se están revalorizando y que pueden tal vez consolidarse
incluso ganar legitimidad, ¿no? Estoy pensando particularmente, y esto está muy sesgado por mi propia experiencia argentina, cómo hoy están saliendo en la escena pública, en los medios, el rol clave de los comedores comunitarios, ¿no? En los barrios populares. Yo creo que eso tal vez pueda ser una experiencia que se consolide, que se fortalezca, que lleve a alguna práctica solidaria entre distintos sectores sociales. Creo que en algún sentido, como hoy todo está tan expuesto, y está también tan expuesto mediáticamente, eso genere alguna molestia en algunas conciencias, ¿no? Que lleven a una actitud más solidaria, pero no tengo elementos para poder inferir cuáles de estas cosas van a consolidarse y cuáles simplemente durarán lo que dure esta emergencia. Bien, gracias Cori. Traté de reunir algunas de las preguntas que están dando vueltas sobre fiscalidad. Veo como dos ejes en el ida y vuelta del chat. Algunas preguntas vinculadas, esto te decía, fiscalidad, y algunas vinculadas a extractivismo. Vamos con algunas más vinculadas a de dónde sacar recursos para financiar algunas de estas políticas. Una pregunta decía, ¿cuál crees que son las claves para la correlación de fuerzas que nos permiten lograr un impuesto de las riquezas sea algo más permanente, sobre todo en un contexto, como dijiste, que no podemos ocupar la calle, por poner un ejemplo? Después mencionan, siguiendo con lo que está hablando Corina sobre el sistema fiscal, yo creo que hay más una demanda social sobre achicamiento del gasto con el recorte de derechos logrados que implica, que sobre una reforma que lleve a un sistema fiscal más progresivo, que logre abastecer el gasto público actual, lo cual, es una reflexión, lo cual esto en lo personal me asusta mucho. Y también preguntan, Cori, sobre el comentario que hiciste con respecto al ingreso familiar de emergencia. Quería consultarte qué alternativa mejor se podría dar al ingreso familiar de emergencia, reconociendo las tareas de cuidado y las necesidades concretas de cada hogar. Tal vez ahí también me parece interesante si podés profundizar en por qué desde los feminismos también es una propuesta limitada. Sí, bueno, sobre la primera, respecto a la cosa más tributaria, comparto ese comentario que decía que hay más consenso social por reducir el gasto. Yo creo que ha habido una colonización de nuestras cabezas tan fuerte durante décadas de neoliberalismo, que todavía esa idea del Estado ineficiente, el gasto público como algo que básicamente se va a la corrupción y demás, ya que está muy, muy presente. Con lo cual, yo creo que en este contexto lo que podemos ir fortaleciendo hasta que podamos recrear nuestras prácticas de organización y resistencia es consolidar la evidencia que tenemos. Yo creo que con poca información puesta de manera muy gráfica y accesible del nivel de desigualdad que hay en nuestras sociedades, eso debería generar una ira social que podría transformarse en construcción de poder. Me parece que en este momento lo que podemos, o lo que por ahí deberíamos poner buena parte de nuestro tiempo y nuestra energía es en esto, ¿no? En consolidar. Esta evidencia ya existe, ¿no? Tenemos que encontrar maneras de diseminarla para dar cuenta de lo obsceno que es, ¿no? Creo que eso puede generar reacciones sociales que nos ayuden a caminar en sentidos de transformaciones. Respecto del ingreso familiar de emergencia, el problema desde una mirada feminista que sea familiar es que no tiene en cuenta las relaciones de poder al interior de los hogares, cómo ese ingreso se distribuye, y que las prácticas habituales, cuando un ingreso es familiar, las prácticas habituales es que lo cobre el varón del hogar,
cuando existe, ¿no? Pensando siempre en estructuras familiares convencionales, nucleares, heterosexuales, etc. E incluso hay situaciones donde el núcleo familiar no está junto, pero ambos se presentan a cobrarlo, pero como la disolución de ese vínculo familiar no está formalizada, la información que tiene el Estado es que eso es un vínculo familiar y le dan el ingreso a uno solo de los cónyuges, digamos. Entonces eso es problemático si lo cobra el varón que no está conviviendo con les hijes, por ejemplo. Formas alternativas, una que se está discutiendo en varias partes del mundo y que también ahora empezó en estos días un poco la discusión en Argentina, que desde miradas feministas también genera debate, es pensar en redes de transferencias monetarias más universales y más incondicionales, a la renta básica, a la ingreso ciudadano, para ponerlo en el lenguaje que usamos aquí en Argentina. Ahí hay toda una controversia desde el feminismo, ¿no? Si pensamos estas rentas básicas como remuneración al trabajo no remunerado, bueno, esto nos puede llevar a consolidar la desigual distribución del trabajo no remunerado, pero, digo, más allá de esta coyuntura de pandemia en particular, yo personalmente creo que políticas de transferencias monetarias universales que se implementen conjuntamente con Sistema Nacional de Cuidados, políticas de transformación cultural y demás, pueden ser potentes. Lo que sí me parece que esta coyuntura pone en evidencia es que si existiesen mecanismos de transferencias monetarias más universales y más incondicionales, eso hubiese funcionado como una red de protección en esta coyuntura cuya falta hoy se pone muy en evidencia. Bien. Bueno, algunas de las preguntas que había con respecto al sistema productivo extractivista, veo acá que era María José una de las que tenía esta pregunta. María José tiene la mano levantada, si querés abrir el micrófono. Sí, ahí me escuchan, sí. Sí. Sí, muchas gracias Corina por toda la exposición. Bueno, me parece que en esta etapa lo importante es tratar de apoyar todo este giro que está habiendo en la política económica a favor de una redistribución de la riqueza, pero me parece que lo que falta discutir es la salida de ese capitalismo que mata, y vemos que el extractivismo no para, porque no paró la minería contaminante, no pararon los desmontes, están aprovechando este momento para hacer mucho peor la explotación en algunos lugares, y una de las presiones muy fuertes en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano es para abrir la construcción, que sabemos que en general no es para hacer viviendas para los más humildes, sino que tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Entonces, mis preguntas van dirigidas, más allá de que se pueden mejorar algunas de las políticas redistributivas, no tengo dudas de que este gobierno va en esa dirección. Sí me preocupa que no va en la dirección de salir del extractivismo y en qué podemos nosotras aportar en ese debate. Sí, de acuerdo totalmente, María José, contigo. Y creo que son tensiones muy, no sé, pero bastante generalizables a gobiernos de la región que tienen tal vez orientaciones más progresistas en ciertas áreas, pero que no ponen en disputa y muchas veces consolidan los modelos extractivistas y el extractivismo urbano, como vos estás señalando, de la especulación inmobiliaria, y me parece buenísimo que hayas traído esta observación. Comparto, y bueno, yo creo que un poquito lo que decía de cómo esta situación ha ocultado todos los conflictos, también ha ocultado los conflictos ambientales, y cuando la única alternativa que tenemos frente a gobiernos extractivistas o a regímenes extractivistas, que es ir a pararnos adelante de las topadoras, adelante de eso, claramente no lo podemos hacer, y es una situación muy compleja. Creo que es parte del gran desafío que tenemos, cómo podemos seguir levantando nuestra voz para denunciar
y para difundir estas situaciones que están pasando, ¿no? Bien, a ver, una persona comenta, con respecto al comentario de la organización comunitaria, voy tomando tal vez algunas que van hablando sobre diferentes temas que fuiste mencionando, Corina. En su momento el Trueque fue una organización social que pasada la crisis fueron desapareciendo, entendiendo que las mujeres son quienes salen a buscar respuesta ante la crisis como proveedoras del hogar. Ahora los comedores comunitarios son los que surgen o incrementan su existencia en respuesta civil de la situación. Al hablar de legitimar esa organización social y comunitaria, ¿cómo se puede plantear a través de esta ventana la perspectiva de una economía feminista a nivel macro? ¿Tengo que responder? Un puente muy largo. Sí, no lo sé. Y es muy difícil en este contexto, ¿no? Creo que, yendo para atrás en el tiempo, las experiencias de trueque, las organizaciones, la organización social en los territorios, es algo que en Argentina explotó en el buen sentido con la crisis del 2001. Muchas de esas experiencias fueron después desapareciendo, pero otras quedaron. Yo creo que en Argentina hay una simiente de organización social territorial que tiene tal vez su génesis en aquella crisis y que persiste, y que yo creo que es clave en las respuestas comunitarias que hoy se están dando. Entonces me parece que tal vez lo que tenemos que pensar es en esa línea, que muchas de las experiencias que hoy están otra vez tomando relevancia como redes comunitarias de sostenibilidad de la vida, van a persistir más allá, y tal vez lo que tenemos que pensar es cómo conseguir que esas experiencias, que es un poco lo que desde la economía feminista venimos planteando sin tener todavía claridad en cómo poder en la práctica consolidarlo, que esas experiencias que hoy aparecen como experiencias marginales, como pueden ser las experiencias de la economía social, solidaria, popular, cómo eso que hoy es marginal se va transformando en lo habitual, en la norma, en la forma masiva de organizar nuestra producción, nuestro consumo y la distribución de los bienes y servicios que necesitamos y deseamos. Yo creo que en la medida en que esas prácticas se consoliden, de lo micro también van a ir permeando hacia lo macro. Creo que eso es un horizonte tal vez utópico, pero que es bueno tenerlo como faro hacia el cual caminar, ¿no? Bien. Leandro pregunta y agradece, dice, buenas, gracias por la exposición. En Argentina se creó la Dirección de Economía y Género dentro del Ministerio de Economía. Pregunta si sabés qué planes, enfoques, propuestas, trabajos están surgiendo o van a surgir desde allí. Sí, yo conversé con Mercedes de Alessandro, que está a cargo de esa dirección, y en principio ya se estaban trabajando como primeros pasos en